El disco duro de un ordenador esconde cientos de secretos. Cada pulsación de tecla, cada descarga, cada borrado de archivo es una historia. Pero el que alguien se descargue una canción que hable de un crimen lo convierte en un asesino. Crímenes imperfectos. Era una sofocante noche de agosto en Jacksonville, Florida, y un momento de celebración para April y Justin Barber. Era su tercer aniversario de boda, y April estaba a punto de terminar su formación como técnico de radiología. April Barber se había decantado por el campo de la oncología, más en concreto el tratamiento de pacientes con cáncer mediante radiología, un poco a consecuencia de la muerte de su madre por dicha enfermedad. Justin también había recibido buenas noticias. Le acababan de contratar como analista financiero para una importante compañía maderera. Él era una persona excepcional. Era muy inteligente, había triunfado en la vida. Conseguía lo que se proponía. En fin, lo mismo que mi hermana. Los dos eran del estilo Dios los cría y ellos se juntan. La cena de aniversario de la pareja fue en un restaurante italiano. Luego fueron a dar un paseo por la playa. Pero su velada romántica acabó allí, cuando un individuo armado les pidió dinero. Dame la pasta. Vamos. April distrajo la atención del atracador. Cuando Justin trató de arrebatarle el arma, se oyeron unos disparos. Y esto fue lo último que pudo recordar. Cuando recobró la conciencia, se percató de que le había alcanzado un disparo y que estaba sangrando. Encontró a April inconsciente y con la cara metida dentro del agua. Justin arrastró el cuerpo de April unos 100 metros hacia su vehículo, pero sus heridas le impedían subir el largo tramo de escaleras. Así que la dejó cerca de la pasarela de madera y salió con su coche en busca de él. Paró a un conductor unos kilómetros más allá. Servicio de urgencias, ¿cuál es el problema? Creo que un hombre ha recibido un disparo. ¿Se encuentra consciente? Sí, lo está, o al menos hace el esfuerzo por estarlo. Bien, ¿ha visto usted la herida de bala, caballero? No sé si es un disparo o una puñalada. ¿No está seguro? No sabría qué decirle. Justin le dijo a los sanitarios de la ambulancia que April estaba tumbada en la playa. Y que cuando se acercó a... diciendo que mi hermana había recibido un disparo. Me quedé en estado de shock. Era algo que no me esperaba. En la sala de urgencias del hospital, los médicos trataron a Justin de 4 heridas de bala. Sobrevivió, pero no pudo dar una descripción detallada del delincuente. Justin no le vio la cara, era muy de noche. Con tanta oscuridad sería difícil distinguir cualquier rostro. En la playa la policía no encontró muchas pruebas, solo la estela dejada en la arena por el cuerpo de April al ser arrastrado por Justin. Y la marea estaba subiendo. Pronto no quedaría nada visible en la escena del crimen. Inicialmente pareció como un intento de robo fallido. Un atracador les exigió el dinero a April y Justin Barber mientras iban caminando por la playa y ambos fueron abatidos a tiros. Pero el robo parecía no haber sido el motivo. Cuando examinaron el cuerpo de April Barber, vieron que portaba joyas, un anillo de gran valor, pendientes y su reloj. Si hubiera sido un atraco, ¿por qué no se llevó nada? En la autopsia, el médico forense descubrió espuma alrededor de la boca de April. La espuma es algo que se queda en la nariz, en la boca o en ambas. Y es debida al daño que la sal marina produce en las paredes pulmonares. El doctor Steiner también se percató de que la sangre de la herida de bala de April cubría la espuma de la boca. Esto significaba que April estuvo a punto de ahogarse. Consiguió sobrevivir, pero luego recibió un disparo. Mis conclusiones fueron que ella había sufrido un episodio de cuasi ahogamiento y que recibió un disparo mientras aún seguía con vida. Si ella hubiera muerto de ahogamiento, no se hubiera producido una reacción vital al disparo. No hubiera tenido una hemorragia pectoral. ¿Pero por qué diferían los resultados de la autopsia de la versión de los hechos por parte de Justin?
Hubiera sido muy traumático. El incidente fue ya de por sí muy traumático para él. Lo que él contó fue esto. Su mujer había muerto y él había recibido 4 disparos. Uno no puede esperarse un relato más detallado de una persona que ha pasado por una experiencia así de traumática. Finalmente, cuando Justin se recuperó de sus heridas, proporcionó una descripción más exacta del delincuente, suficiente para que la policía diseñara un retrato robot. Era más alto que yo. Corpulento, pero sin tener sobrepeso, de complexión fuerte. Vestía ropa negra y de gran holgura. Una camiseta, para ser exactos. Llevaba puesta una gorra parecida a las de béisbol. Curiosamente, la cara del retrato robot se parecía a la de un hombre de la zona, David Allen Shoei, de 30 años. De hecho, Shoei supuestamente llevaba una pistola cuando perpetró un delito sexual en la misma playa donde Justin y April fueron disparados. Bajó a la playa en busca de una hembra. Ella estaba tomando el sol en topless en la playa. Un hombre se le acercó y más o menos la intimidó, pues pretendía llevar a cabo algún tipo de acoso sexual, agredirla sexualmente. Por suerte, la víctima logró escapar. Más tarde identificaría a Shoei como su agresor. Así que la policía le preguntó a Shoei dónde se encontraba la noche del asesinato de April Barber. Negó cualquier implicación y afirmó disponer de una coartada. Habíamos hecho un seguimiento de sus pagos con tarjetas de crédito porque desgraciadamente había estado cometiendo violaciones por todo el país. Sabemos por la información de dichas tarjetas que se encontraba en Connecticut con su novia la noche del homicidio. Por tanto, teníamos la certeza de que él no era el asesino. A continuación, los investigadores escudriñaron en el pasado de Justin Barber. Hablé con Justin y le dije, bueno, háblame de tu matrimonio. Pues un matrimonio feliz y corriente. ¿Habéis tenido alguna infidelidad? No, nunca. Pero los investigadores indagaron aún más y supieron que Justin estaba teniendo una relación con su pareja de tenis, Shannon Kennedy. Así que le dije, Justin, aclaremos las cosas. Tengo a Shannon en la habitación contigua y ha confesado tener una relación extramarital contigo. Voy a hacerle pasar y vamos a llegar al fondo de todo esto. Me respondió, no lo haga, es cierto, pero no quiero meterla en esto. Así que pensé, ¿por qué demonios nos ha mentido este tipo? Le dije, tu mujer está muerta. No le mientas a la persona que trata de ayudarte. No sé qué pretendía con ello. Además, los amigos de April dijeron a la policía que ella estaba al corriente de la infidelidad de su marido. Reunió a sus amigos y les pidió que escucharan lo que iba a decir. Justin está liado con otra y lo sé porque lo ha reconocido. Parecía que tenía una relación extraconyugal con una sola mujer, pero más bien había tenido hasta 5 relaciones adúlteras durante sus 3 años de matrimonio. La policía le pidió a Justin Barber si no le importaba que registraran su casa y él accedió a la solicitud. También permitió que confiscaran su ordenador. Él ya lo tenía embalado para que se lo llevaran justo cuando entró el detective. Le dijo, aquí está, y se lo entregó a los agentes. El ordenador de Justin se lo remitieron a Chris Hendry de la sección de recuperación de datos informáticos de Florida. Hicimos una copia del disco duro del ordenador personal de Justin. Lo siguiente era estudiarlo con detenimiento y ver todo lo que hubiera sido borrado, por ejemplo, carpetas y documentos. Una de las cosas que Hendry vio fue que Justin se había descargado una canción a su ordenador unas horas antes del asesinato de su mujer. La letra de la canción era violenta, hablaba de matar a alguien. El tema pertenecía al grupo Guns N' Roses, y una parte decía, yo la quería, pero tuve que matarla. Ella me hacía enloquecer, y ahora ya me he quedado a gusto. Era un tanto extraño. ¿Era una mera coincidencia? Después de todo, era una simple canción. Justin Barber declaró a la policía que el atracador le asestó un disparo a su mujer April en la cabeza y a él 4 mientras paseaban por la playa. Dijo haberse desvanecido y luego recobrar la conciencia, encontrándose a su mujer con la cara metida en el agua. La vi en el agua, que no era profunda. Fui corriendo y la saqué de ahí. Sin embargo, las pruebas forenses contradecían parte de la versión de Justin. Había evidencias de excoriaciones, pequeños hematomas a la altura de la clavícula, en la oreja y en la nuca, que estaban relacionadas con haber recibido una presión en esas áreas. ¿Pudo esto haber sido causado por haberla forzado a permanecer bajo el agua? Sí. En el ordenador de Justin, los expertos forenses encontraron pruebas de un posible motivo. Según parece, Justin estaba invirtiendo en bolsa a través de
Internet y no le iba muy bien. Revisamos su comercio electrónico. Tenía una deuda de 50 o 60 mil dólares solo en esto. Ninguna de sus transacciones daba frutos y había perdido una cantidad ingente de dinero. Para tapar las deudas, Justin pidió prestado dinero a través de sus tarjetas de crédito a un interés muy alto. No pudo haber hecho nada peor que pedir un préstamo a un 21% de interés para pagar el dinero perdido en bolsa. Justin Barber tenía que haber sido un poco más inteligente con su dinero, y más en un momento en el que los préstamos hipotecarios estaban a un bajo interés. Es aún más significativo cuando se trata de alguien que era experto en economía y que tenía un máster en finanzas. También hay que destacar el efecto psicológico que produce el ir acumulando deudas. Afecta al equilibrio emocional de cualquiera. Otro factor sospechoso. Los investigadores descubrieron que April tenía un seguro de vida que cubría hasta $2 millones y que había contratado inicialmente a favor de sus 2 hermanos más pequeños, en caso de que a ella le pasara una desgracia fatal. Éramos huérfanos de madre, no teníamos padre, así que April asumió que era responsabilidad suya cuidar de nosotros. Recayó sobre ella al ser la hermana mayor. Justin conocía este hecho y fue casi el motivo principal para hacerlo. Pero ahora Justin era el único beneficiario, lo que significaba que él podría hacer todo lo que se le antojara con ese dinero. Era ese motivo más que suficiente para matar a su mujer y luego dispararse a sí mismo 4 veces para disimularlo. Arriesgado, sí, pero hay gente que hace auténticas locuras por $2 millones. Usando una luz ultravioleta, el experto en reconstruir homicidios, Jerry Findley, examinó la camisa que Justin llevaba puesta la noche del asesinato. Pude distinguir restos de pólvora a disensión de la mancha. Los restos de pólvora podrían deberse a que Justin había estado a una distancia muy corta del asaltante. Pero las trayectorias de los impactos de bala en el cuerpo de Justin eran un asunto bien distinto. Un disparo atravesó su mano izquierda. Los otros 3 restantes no alcanzaron ni órganos vitales ni huesos. Una casualidad significativa. Para mí la localización de los impactos no pudo ser consecuencia de un atraco, ni siquiera fruto de un forcejeo con el arma. Si ya te has cargado de un tiro a alguien y al otro le has asestado 4 más, no hubiera quedado testigo alguno para contarlo. Los investigadores también analizaron la ropa de April y encontraron otra inconsistencia. Justin afirmó haber arrastrado el cuerpo unos 100 metros hasta los pies de la escalera después de haber sido alcanzado por los disparos del atracador. Una de las heridas de bala estaba en la palma de la mano izquierda, por tanto esa mano tuvo que haber estado sangrando, y diría que bastante. Tuvieron que haber quedado manchas de sangre a la altura del torso, la cintura y en los pantalones de April Barber. Y sin embargo, ese no fue el caso. Ella sangró con su herida de bala. No había manchas de sangre en otras partes del cuerpo ni en su vestimenta, lo cual significa que fue arrastrada sin que él aún sangrara. Creo que la cosa habla por sí sola. Y por la forma en que la sangre corrió desde la herida, los investigadores dedujeron que el cuerpo de April no fue arrastrado después de ser disparada. El reguero de sangre de April Barber iba en una dirección, concretamente hacia el lado izquierdo de la herida de bala. Si el cuerpo fue movido en varias posiciones, la sangre hubiera modificado la trayectoria de su avance. Y finalmente, otro factor que puso en alerta a los investigadores. ¿Por qué Justin no utilizó el teléfono móvil de April que estaba en su bolso dentro del coche? ¿Que por qué no se le ocurrió coger su móvil y llamar para solicitar ayuda? Porque tenía que deshacerse del arma. Por desgracia, la policía no pudo hallar el arma homicida entre el espeso bosque a ambos lados de los 15 kilómetros de carretera. Pero sí que descubrieron una última prueba decisiva en el ordenador de Justin. Casi tan esencial como encontrar el arma del crimen. En el ordenador de Justin Barber, los peritos forenses encontraron pruebas en sus correos electrónicos de su relación extramarital y datos financieros que revelaban su gran endeudamiento. Pero eso no era todo. Los expertos forenses también descubrieron que en las semanas y meses previos al asesinato de April, Justin consultó varios portales de internet buscando información acerca de pérdidas de sangre y heridas de bala en el pulmón derecho. A ver, ¿por qué si no alguien se dedica a mirar eso y más específicamente heridas de bala en el pulmón derecho cuando 6 meses después? La acusación cree que cuando April Barber se enteró de la infidelidad de su marido y de sus problemas económicos, le pidió el divorcio. Creo que April Barber sabía muy bien la magnitud de su endeudamiento. Ella les dijo a sus más cercanos que su matrimonio estaba haciendo aguas, que trató en numerosas ocasiones de enderezar y arreglar las cosas con Justin, pero que no sirvió de nada. La acusación también cree que Justin
codiciaba los $2 millones de la póliza del seguro de vida de April. Así que con su ordenador buscó en páginas web para averiguar cómo dispararse a sí mismo sin infligirse heridas graves. Justin pensaba que si acudía al hospital con heridas de bala, todos creerían su relato de los hechos. Justin Barber lo quería todo. Pretendía, según creo, aparecer con su novia en el área de emergencias del hospital como un héroe. Pero no solo eso, como héroe y víctima a la vez, y hacerse con el dinero de la póliza, que todos se compadecieran de él y darle un punto de inflexión a su vida. Pero la cosa le salió torcida. Dicen que cuando se comete un homicidio aparecen una treintena de errores, pero solo se recuerdan 5. El primer error de aquel día tuvo lugar poco después de las 5 de la tarde. Justin se bajó de internet la canción de Guns N' Roses. Yo la quería, pero tuve que matarla. ¿Reservaste ya en el restaurante? La acusación cree que April le diría a Justin durante la cena que quería el divorcio. Una vez fuera, Justin engatusó a April para dar una vuelta por la playa, seguramente para seguir discutiendo cómo acabar con el matrimonio de forma pacífica. Pero contrariamente su plan se truncó. Tal vez notó que había gato encerrado, o quizás vio el arma. Sea lo que fuere, se produjo una pelea. Justin logró controlarla hundiéndole la cabeza bajo el agua hasta que perdió la consciencia. A continuación, la arrastró hasta el coche. Pero allí no la manchó de sangre porque en ese momento ninguno había recibido balazo alguno. Le asestó a April un único disparo en la cabeza. La sangre que emanaba de la herida de la cabeza se acumulaba ahora encima de la espuma producida por su casi ahogamiento. Justin entonces se propinó a sí mismo 4 disparos, evitando romper huesos o alcanzar órganos vitales. Pero el dolor insoportable y la ardua tarea de transportar el cuerpo de April escaleras arriba hacia la plataforma requirió un cambio de planes. No tuvo otra elección que dejar allí el cuerpo de April. Justin se deshizo del arma homicida en alguna parte a lo largo de la autopista, encharcados de April. Condujo unos 15 kilómetros, pasando junto a numerosas casas y locales, antes de darle el alto a un conductor para que llamara a emergencias. Justin dijo que no quiso llamar a ninguna de las casas porque no quería despertar a los ancianos que allí hubiera o alterar el sueño de las otras personas. Quizás la prueba que alarmó más a los forenses fue que Justin borrara la canción de Guns N' Roses de su ordenador aproximadamente 1 hora antes de que se lo requisara la policía. Es duro oír que él fue quien lo hizo. Lo digo porque era una persona en la que yo confiaba y a la que admiraba. Estoy muy acongojada. No hay ni un solo día que pase en el que no me acuerde de mi hermana. En junio de 2006, Justin Barber fue juzgado por el asesinato en primer grado de su mujer April. Las pruebas forenses eran más que evidentes como para obviarlas. Fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. Los investigadores lo calificaron como uno de los casos más atípicos cometidos a sangre fría que jamás habían visto. Cuando ves a alguien como Justin Barber, que es probablemente un sociópata, que es tal vez un narcisista, te das cuenta de que hace las cosas a su conveniencia. No quería soportar el estigma del divorcio. No hubo testigos objetivos, solamente la fallecida y el asesino. Eran las 2 únicas personas que se encontraban en la playa, por lo que en este caso los forenses tuvieron que hacer el resto. La verdad del asunto es que con las pruebas físicas de las que disponíamos, una vez discriminadas y analizadas, sacamos conclusiones y las comparamos con el relato de los hechos, revelaron que Justin Barber era un mentiroso. Durante 16 años la muerte de una mujer fue considerada un accidente, hasta que alguien llamó a las autoridades sugiriendo que era un asesinato. Antes de que alguien pudiera hacer averiguaciones, la persona que había llamado fue asesinada. Una coincidencia. Crímenes imperfectos.
Bárbara Purcell, de 42 años y terapeuta ocupacional, trabajaba aquí, en la Seguridad Social de Rockford, Illinois. Era una mujer con personalidad y extrovertida, propensa a la risa. Ella era independiente. También tenía su carácter. Siempre se había cuidado mucho y, bueno, era muy altruista. Hacía lo que fuera a favor de la gente que le importaba. El 6 de junio de 2006, Bárbara tenía que haber trabajado de 7 de la mañana a 3 de la tarde, pero no apareció. Ella vivía sola y las llamadas a su teléfono móvil no fueron respondidas, así que sus amigos llamaron a la policía. Enviamos uno de nuestros coches patrulla para ver si todo estaba bien, comprobar si había alguien en la casa. A primera vista no se veía nada extraño en la casa. La puerta principal estaba cerrada, pero nadie respondía al timbre. El agente registró la casa y se dio cuenta de que la puerta trasera estaba abierta de par en par y una ventana rota. Luego entró en la casa y vio que la víctima yacía en la escalera. Era Bárbara Purcell. La encontraron muerta. Y no parecía ser un accidente. Había una cantidad considerable de sangre en el hueco de la escalera y algo menos en la cocina. Por el grado de rigor mortis, el forense estimó que Bárbara llevaba fallecida desde la noche anterior. Estamos hablando de una franja importante, 12 horas. Había que darle el relevo al oscuro mundo de los forenses, donde cada uno quiere respuestas muy precisas, pero en fin, no siempre es posible. La presencia de huevos de moscas indicaba que posiblemente había muerto el día anterior a cuando la encontraron. Muchas de las habitaciones habían sido revueltas. Las joyas de Bárbara habían desaparecido y lo mismo su colección de monedas raras. Faltaba su anillo de boda de su mano. Sus amigos afirmaron que lo llevaba a diario a pesar de que estaba separada. Al principio parecía como si se hubiera cometido un robo y que la víctima hubiera sorprendido a los ladrones, o que estos últimos estaban esperando a que ella volviera a casa. Por la forma como llevaba puesta la ropa, parecía que Bárbara había sido agredida. Que ella tenía objetos de valor en su casa y quería arrebatárselos, la colección de monedas en concreto. O también alguien que se sentía atraído por ella y quiso forzarla sexualmente. Fuera, la policía encontró algunas pistas importantes. Había huellas de neumático en el barro y a través de un terreno cubierto de hierbajos detrás de la casa de Bárbara. Así que siguieron el rastro de la hierba y encontraron que en un espacio apartado, aunque no muy lejos de la casa, había un vehículo que había sido escondido para que no lo vieran. Tras fotografiar la huella, el investigador pudo entonces, utilizando una masa blanda, hacer un molde de yeso de la huella en cuestión. Los perros sabuesos de la policía rastrearon el terreno, pero no encontraron nada. En la oficina del sheriff, el detective Wagner comprobó las fichas policiales para ver si se habían producido otros crímenes similares en la zona. Pienso que al comenzar cualquier investigación hay que tener en cuenta todas las posibilidades. Si ha sido alguien que acaba de salir de prisión, si es alguien en libertad condicional por un delito sexual o por robo, etc. Nos enteramos de que habían robado en esa casa antes de que ella viviera allí. En el botín de dicho robo había también armas. Pero no se habían producido recientemente ni robos ni agresiones sexuales. Tampoco había exconvictos por delitos sexuales viviendo en la zona. Fue la autopsia de Bárbara Purcell la que reveló toda una novedad en el caso. La escena del crimen era una mera representación. La primera pista en el asesinato de Bárbara Purcell procedía de una fuente atípica. La lista de llamadas telefónicas a su domicilio la tarde del crimen. Los investigadores se enteraron de que alguien había llamado a casa de Bárbara en 3 ocasiones casi consecutivas a eso de las 5:30, justo poco antes del asesinato. Contactamos con la compañía telefónica y les solicitamos el listado de llamadas recibidas en su casa. Muchas de ellas procedían de un tal Willie Brown desde Rockford, Illinois. La policía se planteó si Brown no llamaría más bien para comprobar si había alguien en casa. En condiciones generales, los ladrones ejecutan sus robos cuando no hay nadie en casa. Cuando interrogamos a Willie Brown, le dijimos varias veces, en repetidas ocasiones, cuál era la razón de la llamada. Si conocía a la persona de esa casa, a qué se dedicaba. Dijo no conocer a la persona que allí vivía y negó haber realizado tales llamadas. Pero cuando los investigadores confrontaron su declaración con el registro de llamadas, Brown cambió su versión. Le preguntamos quién entonces había hecho una determinada llamada si él no reconocía haberla hecho. Luego declaró haber llamado a un número que figuraba en los anuncios clasificados de un periódico. Vimos dicho anuncio y el número que en él figuraba era similar al del teléfono de Bárbara Purcell. Brown pretendía llamar a un número que terminaba en 0736.
Pero en su lugar, marcó 07. Estaba descartado como sospechoso. En la autopsia, el médico forense identificó la causa de la muerte de Bárbara. Bárbara Purcell murió de traumatismos cráneoencefálicos severos, consecuencia de haberle contusionado la cabeza. Le asestaron, según mis cálculos, entre 2 y 4 golpes en el cráneo. También tenía roto un dedo de su mano derecha y un hematoma en la mano izquierda. Seguramente estaba de espaldas a su asesino. Este le atacaría por detrás. Por las heridas que tenía en las manos, seguramente se cubrió con ellas la cabeza para amortiguar los golpes que le estaban propinando. Las salpicaduras de sangre me indicaron que el incidente comenzó en la parte superior de la escalera, donde la señora Purcell recibió los primeros golpes. El forcejeo continuó escaleras abajo. Fui capaz de determinar que hubo un mínimo de 3 golpes con un objeto contundente durante el suceso. Dado que Bárbara fue encontrada semidesnuda, los investigadores dieron por sentado que había sido agredida sexualmente, pero el test para comprobar si había sido violada dio negativo. Esto acentuó la posibilidad de que el asesino creara su propia escena del crimen para que pareciera consecuencia de una agresión sexual. La inspección más detallada en la puerta trasera reveló otra inconsistencia. El cristal parecía haber sido roto de dentro para afuera. La mayoría de los trozos se encontraron en el hueco entre la puerta normal y la que protege contra la lluvia. Resultaba ilógico por parte de alguien que pretendiera colarse en la casa. El resto de puertas y ventanas estaban cerradas. Entonces, ¿cómo consiguió el asesino entrar dentro? La única otra persona que tenía una llave de la casa de Bárbara era su ex marido, Willard. La pareja se había separado justo 5 días antes del asesinato. Creo que ambos sospechaban mutuamente de la infidelidad de su pareja. Él se tiraba un montón de tiempo hablando con el móvil del trabajo y cuando recibía una llamada salía fuera a continuar la conversación, lo cual ya era motivo para bronca, hasta que finalmente ella se compró otro móvil y él intuyó que el motivo, la sospecha, era que ella le estaba siendo infiel. Nunca pudimos demostrar que ella era infiel. Una semana antes de que Bárbara fuera asesinada, las sospechas de Willard se tornaron en celos. Bárbara regresaba a casa de su trabajo. Él salió disparado de la cocina y le asestó descargas con una pistola eléctrica, dejándole marcas en el cuello. Nuestros agentes llegaron al lugar y le detuvieron. La policía obviamente interrogó a Willard acerca de su paradero la tarde del asesinato de Bárbara. Willard Purcell declaró que el día del crimen se tiró toda la mañana trabajando. Se marchó de allí hacia las 3 de la tarde y se fue directamente a casa de su hermano, donde también pasó toda la noche. De ser cierto, era una coartada sólida, puesto que Willard trabajaba en Chicago, a unos 90 minutos de coche de la casa de los agentes locales, justo unos días antes de su asesinato. Afirmó que su marido pudo haber matado a su primera esposa. La encontraron muerta en el fondo de una escalera. Había caído rodando por accidente. Pero antes de que alguien pudiera investigar las declaraciones de Bárbara, ella también fue asesinada. Ironías del destino, al final de un tramo de escaleras. Cuando nos enteramos de lo de su primera mujer, mi reacción inicial fue, como no, que él había asesinado a ambas. Antes de que fuera asesinada, Bárbara Purcell llamó a la fiscalía denunciando que su marido Willard tal vez pudo haber asesinado a su primera mujer, Crystal. Bárbara alegó no tener pruebas, simplemente una corazonada. Unos días después, Bárbara aparecía muerta a los pies de una escalera, de forma sospechosamente similar a cómo había muerto la primera esposa de su marido. Creía en ese momento que su primera mujer pudo haber sido víctima de un homicidio. Luego, el fiscal del estado decidió que era una razón más que suficiente para exhumar el cadáver de la primera esposa para que lo examinaran. Aunque ya habían pasado 16 años, el médico forense encontró una laceración de 6 centímetros de longitud en el occipital de la cabeza de Crystal Purcell y una fractura craneal. Los resultados demostraron que no contradecían al hecho de que se cayera por las escaleras. No había prueba que indicara que había sido empujada, pero de eso necesariamente no siempre quedan marcas. Sin embargo, los investigadores siguieron centrándose en el posible asesinato de Willard Purcell de su segunda mujer, Bárbara, confiscándole su vehículo. Enviaron los neumáticos del pick-up de Purcell al laboratorio forense para que los compararan con las huellas dejadas junto a la casa de Bárbara. Descubrí que ambas huellas coincidían, que el dibujo del neumático era el mismo. Entonces me puse a buscar marcas más pormenorizadas. Desgraciadamente ahí acababan las similitudes. Aunque
Aunque los neumáticos de Willard eran de la misma marca y modelo, las huellas dejadas en la parte trasera de la casa de Bárbara no eran lo suficientemente detalladas como para mostrar las marcas dejadas por su uso y desgaste. No pude establecer una identificación entre ambas por la falta de características accidentales. Así que los investigadores se fijaron a continuación en las heridas de las manos de Bárbara, fruto del forcejeo, y observaron algo extraño. Esas heridas estaban en el reverso de la mano, y no en las palmas, el lugar más común cuando alguien se defiende de un ataque. En una corazonada, enviaron la prueba a un odontólogo forense. El doctor Lowell Levine nos explica lo que su colega de profesión descubrió. Había múltiples heridas, cuya peculiaridad consistía en que eran marcas de dientes. No es muy más. Pero ¿a quién pertenecían estas marcas dentales? Los investigadores encargaron que se realizara un molde de yeso de la arcada dental inferior y de la superior de Willard Purcell. A partir de ese molde, los expertos dentales hicieron una transparencia de tamaño real, que fue superpuesta sobre las imágenes, también a escala real, de la mano de Bárbara. Los dientes del sospechoso eran muy peculiares. En la arcada inferior eran más numerosos y algunos sobresalían por falta de espacio. Tenía uno de los incisivos perteneciente a la arcada superior metido para adentro. Debido a todo esto, su dentadura era un tanto fuera de lo común, o sea, carne de cañón para un ortodoncista. A partir de esas transparencias, el odontólogo forense pudo identificar 5 marcas claras de dientes separadas y bien distintas en la mano de Bárbara. Las heridas más notables habían sido causadas por los incisivos superiores, concretamente los centrales. Tuvieron que ser consecuencia de haberse defendido de los mordiscos del sospechoso. Además, el examinador médico dedujo cuándo se habían infligido esas heridas. El forense declaró que se produjeron al mismo tiempo que las otras heridas durante el ataque y que, por tanto, saber la identidad del causante de esas marcas dentales en su mano resultaba decisivo. Todas esas pruebas forenses acentuaban la culpabilidad de Willard. Además, su coartada empezaba a desmoronarse. Inicialmente le dijo a la policía que se encontraba trabajando en Chicago el día del asesinato de Bárbara, pero unas investigaciones más minuciosas revelaron que no fue así. Enseguida esclarecimos que nada de eso era verdad. Según nos dijo su jefe, se había ido del trabajo a eso de las 11. Y los investigadores encontraron pruebas de que Willard pasó con su coche cerca de la casa de Bárbara a eso de la hora del asesinato. Luego hicimos un estudio de las llamadas que había hecho con su móvil y vimos que procedían de un repetidor de Rockford y no de uno del área de Chicago. En Rockford era donde estaba la casa de Bárbara. Y el propietario de un restaurante familiar cercano identificó a Willard Purcell como la persona que estuvo comiendo allí la tarde del asesinato de Bárbara. Parecía comportarse de una forma extraña. La camarera dijo que pidió un perrito caliente, le pegó un bocado y tiró a la basura. Ella le preguntó si se encontraba bien y él le respondió que sí, pero no se lo había comido. Finalmente, un registro entre las posesiones de Willard reveló una bolsa de basura llena de objetos de la casa de Bárbara. Willard declaró que fue Bárbara quien le metió todo eso en la bolsa cuando él se fue de la casa. Pero dentro estaba también el anillo de boda de ella. Nadie creyó que ella se lo diera. La encontraron muerta sin su anillo de casada. Sus compañeros de trabajo dijeron que ella siempre lo llevaba puesto, y eso a pesar de que estaba... Fue detenido acusado de asesinar a su segunda esposa Bárbara. En el juicio, declaró que simplemente fue un accidente. No hay ni un solo día en el que no me acuerde de ella y desee decirle unas palabras. Cada vez que leo un buen libro, quiero compartirlo con ella. También le cuento que ella tiene 2 nietos y que la echo mucho de menos. El ex marido de Bárbara, Willard, aguardaba en prisión la celebración de su juicio por asesinato. Los investigadores pudieron demostrar que su matrimonio se había ido deteriorando con los años. Ya no dormían en la misma habitación. Se iban distanciando cada vez más entre sí. Y yo creo que él tenía la sensación de que ella iba a solicitarle el divorcio. Creo que el motivo principal por el que Willard mató a su mujer era porque no quería pasar por lo del divorcio y tener que tomar todo lo que había ganado a lo largo de su vida y dividirlo con ella. La
La pareja se separó y Willard literalmente asaltó a Bárbara en su casa justo un día o dos después de la separación. Cuando Bárbara denunció el incidente a la policía, Willard se puso furioso. Varios días después, la acusación dijo que Willard dejó su trabajo a eso de las 11 de la mañana e hizo con su coche 150 kilómetros hasta la casa de Bárbara. El registro de sus llamadas representaba un recorrido virtual, demostrando que se encontraba cerca de la casa de Bárbara la tarde del asesinato. Escondió su vehículo en la parte trasera de la casa de Bárbara, dejando huellas de neumático en el barro. Echó mano de sus llaves para entrar y esperó a que Bárbara regresara a casa de su trabajo. La sorprendió en la parte superior de la escalera, golpeándola en la cabeza. Bárbara se defendió asestándole otro en la cara, lo que le dejó las marcas de los dientes en su mano. Le colocó la ropa de forma que pareciera una agresión sexual y le robó algunos objetos, incluido su anillo de casada, para escenificar un robo. Le salió el tiro por la culata cuando rompió los cristales hacia afuera. Uno de los muchos errores de aquel día. En el juicio, Willard reconoció que ambos se pelearon, pero afirmó que Bárbara cayó accidentalmente escaleras abajo y que ella aún vivía y podía hablar cuando él se marchó. Los expertos forenses dijeron que eso era imposible, dada la gravedad de sus heridas craneales. Bárbara Purcell sería incapaz de hablar después de haberle aporreado la cabeza. De hecho, quedaría inmediatamente inconsciente. Lo que había ocurrido. Si observamos, las manchas elípticas siempre dejan una estela detrás, indicio de que son consecuencia de haber salido la sangre despedida de forma violenta desde una persona o desde un arma. El tipo de manchas que allí había no eran fruto de una caída. Esa sangre salpicada era resultado de aplicar una fuerza violenta sobre el cuerpo de una persona. La acusación afirma que la prueba de las marcas dentales demostraba que Bárbara se encontraba enfrente de Willard, mientras trataba de defenderse de ser golpeada repetidamente con un objeto contundente. Eso era una prueba convincente de que él era la persona que la había asesinado. Hasta me atrevería a decir que fue la prueba decisiva. La acusación cree que Purcell tuvo algo que ver con la muerte de su primera mujer, pero no se disponía de pruebas para demostrarlo. Pero tenían motivos suficientes para acusar a Willard Purcell de asesinato en primer grado de su segunda mujer, Bárbara, y fue sentenciado a 20 años de cárcel. Los forenses jugaron un papel importante cuando el experto en restos de sangre dijo que había 3 salpicaduras en la escalera. Al menos había 3 impactos en la escalera. Creo que al jurado no se le ocurriría decir que eso habría sido simplemente un accidente. Me quedé sorprendida de lo importantes que son los restos de sangre, hasta el punto de indicar que no era una caída, que ella no se había caído. Me alegro por ello, porque de lo contrario, está claro que nunca le hubieran pillado, no hubiera acabado jamás en prisión. Las marcas dentales fueron fundamentales en este caso para compararlas con su dentadura, pero también la investigación de las huellas del coche, de la sangre salpicada, fue asombroso.